Bueno, hablar hoy de la determinación del coeficiente Gini. Eh, se trata de un número que, eh, cuyos valores pueden oscilar entre 0 y 1. Entonces 0.2, 0.3, 0.8, 0.9, hasta llegar a 1, lo cual va indicando ese incremento del coeficiente cuando se acerca a 1, que la desigualdad crece. Entonces, con valores del coeficiente bajo tenemos bajos niveles de desigualdad. Con valores más altos, mayor desigualdad. Estamos hablando de la distribución personal del ingreso con el coeficiente Gini. O sea, la distribución entre hogares, reuniendo esos hogares por distintos niveles de ingreso. Esta información en México la da la ENIG, la encuesta nacional de ingreso y gastos de los hogares, que elabora INEGI cada 2 años. Entonces, dentro de la INEGI vienen los datos de los grupos de hogares en México, que empezando de los ingresos más bajos hacia los más altos. Es necesario, para calcular el coeficiente Gini, Gini era un estadístico, Corrado Gini, italiano, que construyó este índice y que ahora viene utilizado en todo el mundo como una primera medida de desigualdad del ingreso entre personas. Entonces decía, para construir ese coeficiente es necesario dividir la población que se va donde se va a estimar, a medir la desigualdad, dividirla en grupos. Se suele dividir en 10 grupos la población, bueno, en el caso de México, la muestra, digamos, ¿no?, encuestada, porque la ENIG es una encuesta, entonces no se toma en cuenta toda la población, sino una muestra representativa. Entonces se divide esta muestra en 10 grupos, ¿no?, de igual número de hogares, y empezando de los más pobres hacia los más, hasta los más ricos. En el ejemplo, entonces veremos en su momento la construcción del Gini con los datos ENIG, pero ahora vamos a construir un ejemplo simulado. Simulado quiere decir que los datos no son reales, pero pretenden, digamos, un poco describir la realidad sin ser exactamente los datos que nos arroja la ENIG. Bueno, entonces nosotros, por cuestiones digamos, de procedimiento de cálculo y de tratar de simplificar un poco la parte de cálculo, porque verán que hay que hacer algunos cálculos,
dividimos la población en 5 grupos, no en 10. No cambia nada, obviamente dividirla en 10 sería mejor para tener más precisión en la medición de la desigualdad, pero también dividiendo la población, la muestra en 5, se puede, conceptualizar el coeficiente Gini. Entonces necesitamos datos de la población que dividimos en grupos, entonces el porcentaje de la población y aquí el porcentaje de ingreso que le corresponde. Entonces el primer grupo, que sería el 20%, si son 5, supongamos que tiene el 2% de ingreso. El segundo grupo, el segundo 20%, le damos el 4% de ingreso. Entonces tiene poco más. Como ven, son porcentajes de ingreso bajos porque son los grupos más pobres. El tercero ya le damos más, le damos 13%. El cuarto aún más, le damos 18%. Y luego tenemos que hacer la suma, 18 más 13 da 31, 35, 37. Y lo que queda para llegar a 100, que es de 37 es 63%, es lo que le toca al quintil 5. Bueno, con esta situación construimos las frecuencias acumuladas. Entonces, tanto de la población que del ingreso. Eso quiere decir, siempre empezamos con el 20% inicial, que tiene el 2%, pero luego aquí nos referimos al 20 más 20, o sea, vamos acumulando los grupos, 40%. ¿Cuánto tiene 40%? La suma de estos dos, ¿sí? La 6. Y ahora el 60. ¿Cuánto tiene el 60? Bueno, tiene 6 más 13, 19. Y luego el 80. ¿Cuánto tiene el 80? Bueno, 19 más 18, que da 37. Y luego el 100%, que tiene obviamente 37 más 63, da 100. Tiene la totalidad de la muestra, tiene la totalidad del ingreso. Bueno, entonces en el ejercicio que tendremos también en el parcial, un ejercicio así seguro lo vamos a trabajar. En el ejercicio les doy solo las primeras 2 columnas, porque las otras 2, como ven, se sacan de las 2 primeras. Ahora, una vez que ya tenemos esto, lo podemos escribir en una esquina para tener un poco de espacio y luego voy borrando, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí es el dato de la población acumulada 20, 40, 60, 80 y 100. Y aquí el ingreso 2, 6, 19, 37 y 100. Entonces lo pongo ahí en la esquina para tener espacio y poder hacer ahora una gráfica un poco grande. Y la gráfica es la siguiente. ¿Sí? Esta es la gráfica que nos permite construir
la que llamamos ahora la curva Lorenz. Curva Lorenz. Entonces construyo un plano cartesiano. Aquí pongo el porcentaje de la población acumulado y aquí el porcentaje de ingreso también acumulado. Son estos valores ahí. Como ven, todo tiene que estar dentro de un cuadrado que tiene como lado 1, o sea, el 100%. El 100% de la población es lo máximo y el 100% del ingreso es lo máximo del ingreso. Entonces, hago este cuadrado que representa el punto. Aquí me divido el punto donde el 100% de la población tiene el 100% del ingreso. Considero la diagonal del cuadrado. Esa no es parte de la curva, pero me sirve. La diagonal del cuadrado también se llama línea de la equidad. ¿Por qué línea de la equidad? Porque si el ingreso se distribuyera como esta diagonal muestra, ¿no? Cada porcentaje cualquiera, aquí 30% por ejemplo, tendría 30% del ingreso, porque esta es la diagonal del cuadrado. Entonces cada punto tiene los dos lados, en vertical y en horizontal, iguales. Por ejemplo, 70, 70. Entonces por eso se llama línea de la equidad, porque un X% de la población tiene un X% del ingreso. Si es el 3%, tiene 3%. Aquí tenemos que el 20% tiene solo el 2%, porque no estamos en equidad. Si fuéramos en equidad, el 20% tendría el 20%, el 40% el 40%. Bueno, entonces, los valores de la población que necesitamos poner aquí para llegar de 0 a 100, aquí tenemos el 40, aquí el 20, aquí el 60 y aquí el 80. Son valores porcentuales. Y ahora identificamos los puntos con estos valores que tenemos aquí. El primer grupo, el 20% más pobre, solo tiene el 2% del ingreso. Entonces el 2%, el 20% tiene el 2%, imagínense que esto es 20%, esto. Si esto es 20, esto también es 20 porque está en la diagonal. Entonces 2% es una décima parte de ese 20, muy poco. Luego el 40 tiene el 6, el 6 lo tenemos por aquí. El 60 tiene el 19, que es más o menos esto, por aquí. El 80 tiene el 37, que es el doble de 19, estamos por aquí. Y luego el 100% que tiene el 100%. Entonces este es el último punto. Acuérdense que el último punto es este extremo aquí del cuadrado. No puede ser un punto externo. A veces se ven gráficas mal hechas que llegan en un punto externo al cuadrado. No, tiene que llegar aquí porque el 100% tiene el 100%, no puede tener más ni menos. Entonces uno de los puntos, en este caso son 5 valores, conviene unirlos con esta que resulta ser una quebrada más que una curva. Claro, si los uno como curva, se entiende, ¿no?, la denominación curva Lorenz, pero también esta es la quebrada Lorenz, pero se sigue llamando curva. Y esta es la curva Lorenz, precisamente. Esta es la curva Lorenz que expresa, ¿no?, gráficamente, en una gráfica como esta, la distribución del ingreso.
Sobre esta curva podemos ahora medir el coeficiente Gini. Si llamamos A sub L, L está por Lorentz, esta barriga que la curva Lorentz hace con la bisectriz, o sea, toda esta, podemos decir que el coeficiente Gini se mide como el área A sub L dividida entre el área total, donde el área total es el área del triángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2, con base que mide 100%, o sea 1, la altura también, 1 por 1 entre 2 es 1/2, o sea 0.5, entonces el coeficiente Gini sería A sub L que dividido entre 0.5. Al dividir entre 0.5 significa multiplicar por 2, porque 0.5 es 1/2, entonces el coeficiente Gini es 2AL. 2AL. Bien, entonces, el problema es para determinar el coeficiente, es determinar esta zona. Fíjense que aquí podemos entender cómo hay dos casos muy distintos, que llamaríamos dos casos extremos. Cuando la curva Lorentz hace esto y prácticamente coincide con el área del triángulo, o sea, que pasamos, digamos, el 99% de la población tiene casi nada y luego el 1% tiene todo, ¿no? Tenemos que A sub L se mueve hacia abajo y es el mismo triángulo, entonces al dividir este triángulo entre el mismo triángulo es 1. Entonces esa es una situación cuando el coeficiente Gini es igual a 1 de máxima desigualdad. Porque, repito, sería que la curva hace así, ¿no? Y pum. Entonces el 99% no tiene casi nada y luego el 1% tiene todo. Máxima desigualdad. Y el coeficiente Gini, como ven, llega a ser 1 porque esto es el mismo AT, la misma área del triángulo, dividida entre sí misma da 1. Ahora, la situación opuesta es cuando esta curva se sobrepone a la bisectriz. Entonces desaparece la barriga y entonces la curva Lorentz es la línea de la equidad, y cuando la curva Lorentz es la línea de la equidad, A sub L es 0 y el coeficiente Gini entonces es 0 dividido entre AT y es 0, porque este es el número multiplicado, sí, porque sería 0 sobre AT, cualquier sea el valor el resultado da 0. En este caso 0 entre 0.5, 0. Bueno, entonces 0 del coeficiente Gini significa que la curva Lorentz es la línea de la equidad, no hay desigualdad ninguna. Cuando empieza a haber un coeficiente 0.2, 0.3, es que aparece esta barriga y va creciendo. Va creciendo hasta llegar a su valor máximo, que es el valor 1. Entonces esta es la situación, digamos, de casos extremos, ¿no?, del coeficiente Gini. Bueno, entonces vamos a ver el caso nuestro. El caso nuestro necesitamos encontrar esta área, multiplicarla por 2 y tenemos el coeficiente. Entonces yo sugiero un método que parece que se entiende bien y se aplica sin problemas, entonces lo sigo utilizando, aunque no sea, digamos, el único
método posible, yo calculo esta área por diferencia entre el área del triángulo, ¿no?, menos la de abajo. La de abajo es esta. Toda esta aquí. Borro esto para no generar confusión, ¿no? Si esta es A sub L, toda esta aquí es el área, la puedo llamar área B. Y el área del triángulo es toda esta. Si yo conozco el área B, conozco el área del triángulo, que es 0.5, le resto, ¿no?, el área B y obtengo el área AL. O sea que el área A sub L sería la diferencia entre el área del triángulo menos el área de B. Y el área de B es bastante fácil de determinar, porque es la suma del área de un triángulo, de un trapecio, de otro trapecio. Ven aquí el trapecio, dos lados paralelos, la altura de este lado oblicuo, igual aquí las dos bases, la altura, otro trapecio aquí, cuatro trapecios y 5 con este, más grande. Nos acordamos ahora en la fórmula del área del triángulo, que es base por altura entre 2. El área triángulo, ¿no?, base por altura entre 2. Y el área del trapecio, que es la suma de las dos bases, base mayor más base menor, entre paréntesis, que multiplica altura entre 2. Entonces yo sugiero aquí tratar de ver estas figuras de esta manera. Entonces el triángulo como que tiene esta base y esta altura. El primer trapecio que tiene esta base menor, esta mayor y esta altura. El que sigue, la base menor, la base mayor y esta altura. O sea que la altura se mantiene en todas las figuras constante y es 0.2, porque es el 20% de esta distancia, 0.2. Entonces, de esta manera se puede proceder bastante rápido. Es más fácil aquí cálculo mental que calculadora, pero tengan cuidado con la calculadora, porque la fórmula del área de trapecio, la suma de las dos bases, hay que mantenerla entre paréntesis. Entonces el área de triángulo sería base esto. Esto mide 2%. 2% es 0.02. Entonces la llamo A sub 1, esta. A sub 2, esta. O mejor dicho, B sub 1. B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4 y B sub 5. Y el área B es la sumatoria con I que va de 1 a 5 de B sub I, donde este I asume valores de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esa escritura quiere decir B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 más B sub 4 más B sub 5 es el área B. Una vez que la conozco, le resto al área B, el área B al área total, que es 0.5, y determino área. Entonces, B sub 1 resulta ser base 0.02, está, que multiplica la altura 0.2 entre 2. Vean aquí que 0.2 entre 2 da 0.1 y con 0.1 es muy fácil, 0.02 por 0.1 es 0.002. Hay que meter otro 0 ahí. 0.002. Entonces lo puedo poner aquí, B sub 1 igual a 0.002. Seguimos, B sub 2. B sub 2 es el área del trapecio, esta, la suma de las dos bases por altura entre 2.
Ahora, la suma de las dos bases entre paréntesis sería esta base, que es 0.02, más esta mide 6% y es 0.06 por 0.2 entre 2. Otra vez aquí tengo 0.1, esto se va. Esto es 0.08 por punto 1 es 0.008. Entonces, b sub 2 igual a 0.008. Hay que tener cuidado también porque son números muy chiquitos y es fácil equivocarse, entonces hay que hacer un poco de ejercicio inicial. B sub 3 es esto, que se suma, la base menor del trapecio ahora es esta es la mayor, esta es la altura. Entonces sería, paréntesis, 0.06, más 0.19, 19% es 0.19, que multiplica 0.2, la altura, y por siempre 0.2, entre 2, siempre da 0.1 aquí. Esto da 0.25, por punto 1 es 0.025. Esto es B sub 3, 0.025. B sub 4, igual. Entonces aquí tenemos esta área, sería 0.19 más 0.37, que multiplica 0.2 entre 2. Esto da 0.56 por punto 1, 0.056. 4 para 0.056. Estoy bien. Esto es 19.19. ¿sí? Esto es 0.37. Las dos bases. La suma es 0.56 por punto 1, 0.056. ¿sí? Y la última, que tiene base menor esta y base mayor esta. Entonces B sub 5 es igual a base menor 0.37 más 1, porque esto vale 1, que multiplica 0.2 entre 2, eso da 0.1, y eso es 1.37, entonces 0.137. B sub 5 igual a 0.137. Bien, entonces ahora el área B es la suma de estos valores, de todos estos valores. 0. Aquí tengo 0,1 y aquí 0.025 más 0.01 es 0.035. Luego 0.056 y 0.135. Entonces 7 y 6, 3 y 5, 18, 1, 1, 3, 4, 5, 9 y 3, 12, 2 y 1, 2, 0, 0.228. 0.228. Me parece que está bien, lo comprueban ahí con su calculadora, ahora sí es mejor usarla. Entonces tenemos que la suma de las áreas B es 0.228, pero esta no es el área que yo necesito el área A.
pero el área A es 0.5 menos B. Entonces el área A sub L es 0.5 menos 0.228. Eso da 0.272. ¿Es el coeficiente? No, todavía. Voy borrando esto. Porque el coeficiente Gini es esto entre punto 5, ¿no? Es el área AL dividido entre el área de triángulo. Entonces sustituyo. El área L es 0.272, el área de triángulo es 0.5. Eso da 0.445, me parece. Sí, 0.544, 0.54, ya con dos, se suele tomar dos decimales, aquí tenemos otro más, mejor. Es un coeficiente Gini no tan lejano de los datos que da ENIG, que son 0.48, 0.49. O sea que estos datos no son tan, digamos, lejanos de la realidad de México y que muestran una desigualdad bastante alta. En realidad, como veremos luego, hablando del coeficiente y hablando del coeficiente Gini y comentando el trabajo de Esquivel que tienen que leer para la próxima semana, estos valores del Gini se subestiman. Se subestiman porque la ENIG tiene problemas de subestimación del decil alto. Es decir, que da valores del coeficiente más bajo de los que son. Entonces nos hace mostrar una situación menos grave, ¿no?, de menor desigualdad de la que es. Eso obviamente al gobierno un poco le conviene, ¿no?, decir que la desigualdad no es tan grande, pero los investigadores como Esquivel, Campos, Chávez tienen un trabajo entre los tres. Gerardo Esquivel, Chávez, Campos son investigadores del Colmex, de la UNAM, que han trabajado mucho este problema de la determinación también del Gini, de la desigualdad, digamos, de ingreso en México, y la determinación del Gini, ¿no? Ellos demuestran que el Gini verdadero es como 0.7, un poco más, y entonces que la realidad es mucho más grave, mucho más desigual la distribución de lo que dice los datos oficiales. Pero bueno, eso lo veremos poco a poco una vez que hayan leído el informe La desigualdad extrema en México, que hemos empezado a ver en el capítulo 1, y veremos los ajustes, ¿no?, cómo se pueden realizar.